Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Abren sus cámaras, por favor. ¿Ustedes escucharon alguna vez a Black Sabbath? ¿Ese grupo musical? Casi todos o nunca, o no todos. Dijo, doctor, no me escuché. ¿Se habían escuchado a ese grupo? ¿A cuál? Black Sabbath. Black Sabbath. ¿Sí? Ah, claro. Pura época, ¿verdad? Claro. Ellos y otro montoncito. Ozzy Osbourne. Ajá. Era un rock bastante fuerte de los años 70, hasta que él se separó. Bien, veamos ahora el contrato de transporte. Por favor, ubíquenlo en su código de comercio. Del artículo 794 en adelante. Bien, veamos una parte introductoria de lo que es este contrato de transporte, que es bastante fácil, entendible, un buen porcentaje, no da lugar a equivocación. Este contrato de transporte se refiere a la transportación de personas y de cosas a través de diferentes medios, que puede ser el aéreo, el terrestre y el marítimo, en su diversidad de modalidades. Este contrato, de llevarse a cabo, es un contrato muy simple. Es bilateral, oneroso. Vamos a ver adelante las particularidades de este contrato. Pero tiene esa división dentro de la esquematización del Código de Comercio, que conlleva también a veces este contrato otros contratos que son aplicables a él, porque de hecho no posiblemente se podrían cumplir. Por ejemplo, tiene que ver con la compraventa mercantil. Para que pueda transportarse de un lugar a otro el equipo o los aparatos que nosotros hayamos adquirido en el extranjero. Por ejemplo, si es un transporte marítimo. E inclusive equipos o accesorios que son transportados vía aérea o en el mismo interior del país. Y transporte también terrestre a través de los diversos medios, como podría ser los courier, ¿verdad? Que tienen que ver con el transporte de correspondencia o de documentos. Hay compraventa mercantil, como les decía, sí, tenemos que transportar de un lugar a otro, vía marítima o vía aérea o vía terrestre, equipo, aparatos, etcétera. Pero también tendría que ver con el contrato de seguro, la transportación de esos objetos que estén asegurados en el caso de un incidente o de un accidente del medio de transporte. No digamos cuando ese transporte se refiere ya a personas. En esa particular forma de transporte, se exige ya que inclusive, vemos aquí en Guatemala, que los transportes extraurbanos deben de estar asegurando a las personas que transportan. ¿Cómo se lleva a cabo este contrato de transporte? Puede ser un contrato verbal.
como también puede ser un contrato escrito, donde se estipulen el precio y el plazo y la entrega de los aparatos o equipos que se hayan de transportar. Pero también puede suceder que exista el transporte de bienes que van a deteriorarse, que van a descomponerse en el transcurso, o que requiera de determinadas condiciones para que éste se transporte. Ejemplo, si pueden ir en cuartos refrigerados o que tengan que mantenerse a determinada temperatura. El transporte de brócoli hacia Europa, por ejemplo. Entonces, el transporte tiene que indicarse salida y llegada de lo que se transporta. Requiere de ciertos condicionamientos para que ese contrato se lleve a cabo. No estamos hablando entonces de un simple contrato, como que el hecho que yo suba a un bus y al pagar ya celebré un contrato de transporte, que sí hay una celebración del contrato de transporte. Pero cuando ya requiere de un aspecto eminentemente mercantil, este ya debe de ser documentado. No es tan simple. Por ejemplo, el contrato de transporte de personas ya en líneas aéreas que se celebra. No es como que yo me suba a un autobús, que es un contrato de transporte, pero que ya difiere mucho de un contrato de transporte vía aérea o vía marítima. Si voy a dar un paseo en el Caribe, por ejemplo, en uno de esos grandes barcos o esos grandes buques. Entonces, este contrato es eminentemente mercantil, que salió, por supuesto, del derecho civil, porque antes estaba regulado en el Código Civil, pero pasó a ser parte ahora del Código de Comercio. Entonces, para empezar, el contrato de transporte se refiere a dos modalidades. Uno, al transporte de personas y dos, al transporte de cosas. Ahí encontramos ya la primera división. Veamos una definición. En el artículo 794, veamos. Dice capítulo 6 del transporte, sección primera, disposiciones generales, aplicable a los dos clases de transporte. Por el contrato de transporte, el porteador, utiliza ya la palabra, porteador, se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario. Voy a leerlo de nuevo. Por el contrato de transporte, el porteador se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario. Hay un primer sujeto que es el porteador. ¿Quién es el porteador? El transportador. Dos, dice personas o cosas ajenas. Y tres, cuando se trata de esas cosas ajenas, deberán entregarse a un consignatario. Entonces, está diciendo los sujetos, porteador, consignatario y en el contrato de transporte de personas, el pasajero. En el caso de mercaderías, porteador, el consignatario y la cosa que se va a entregar. Pero ¿a cambio de qué, Jennifer, Fabiola? ¿Sí, licenciado? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Ese transporte que lleva a cabo el porteador, ¿a cambio de qué? ¿Lo hace a cambio de un pago Lo o de hace a servicio cambio que de un aprendió? precio. Entonces, el contrato de transporte es lucrativo.
porque se va a transportar a las personas y a las cosas de un lugar a otro a cambio de ¿qué? A cambio de un precio. Veamos el siguiente artículo 795. Aplicabilidad. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán al transporte, subrayado, por tierra, por agua y por aire. Debería ser marítimo, ¿verdad? Pero dice por agua. Y al decir por agua puede ser que se haya transporte a través de un lago, ¿verdad? O de un río, que sea transportable, por supuesto. Si es el Amazonas, podría ser. O los grandes lagos en Estados Unidos, que ahí se llevan a cabo contratos de transporte de mercaderías. Entonces, ¿cuáles son las modalidades del contrato de transporte? Y lo apuntan. Las modalidades del contrato de transporte es vía terrestre, marítima y aérea. Y sigan apuntando. En el contrato de transporte podrán involucrarse dos de ellos o tres en su caso. Para transporte a nivel internacional. Voy a ponerles un ejemplo. Soy un empresario o un industrial aquí en Guatemala y tengo una fábrica de tornillos. Y ya mi maquinaria está obsoleta. Y deseo adquirir un nuevo aparato grande con una fábrica alemana. Me pongo de acuerdo, adquiero por compra-venta mercantil dichos aparatos y se le hace el pago a él mediante transferencia al banco alemán. Miren cómo voy a involucrar esto. Y ahí llevé a cabo una compra-venta mercantil. Y el vendedor alemán me va a decir, en la venta quiere que le involucre el seguro. O quiere cualquier otro Incoterms. Quiere que le lleve la maquinaria al muelle donde va a estar el buque. Quiere que el seguro abarque cuando, además de estar en el muelle, quede dentro de la cabina del buque. O quiere que el seguro abarque todo su transporte hasta el lugar que usted indique, un almacén general de depósito o su fábrica. Ya involucré el contrato de seguro. Y en el contrato de transporte debe de estar el seguro. Pero el vendedor me va a decir, lo quiere fit, FOB o FAS en la compra-venta mercantil. Lo celebré. Pero puede ser que involucre no solamente el contrato de transporte marítimo, porque fíjense que de la fábrica tuvo que haber un transporte terrestre que lo llevó al muelle o lo llevó al aeropuerto. Lo sube al buque, atraviesa el océano y llega al puerto guatemalteco. Lo bajan y este tiene que ser transportado vía terrestre a la fábrica o al almacén general de depósito.
Puede involucrar entonces el contrato de transporte dos modalidades, el terrestre y el marítimo. Un transporte de cosas. Se debe involucrar una compraventa, un seguro y eventualmente un almacén general de depósito para que yo ya vaya y lo recoja. ¿Qué involucra si va a un almacén general de depósito o entra a una aduana? El pago de impuestos. Pero en la compraventa puede ir involucrado de una vez el pago de los impuestos. Sí, fast. Entonces, a lo que voy es que en el contrato de transporte debe estar especificado la salida y la llegada a su destino de lo que yo adquirí. Y que donde puede ser utilizado una sola modalidad o puede ser utilizado dos modalidades, terrestre y el marítimo, o el terrestre y el aéreo. Entonces conlleva otros contratos el contrato de transporte. No es como que yo me suba a un bus, contrato de transporte. Salí de una estación para llegar a la universidad. Un contrato de transporte. Subí un taxi, un Uber, un contrato de transporte. Contraté o estoy con DHL para un contrato de transporte de correspondencia o de documentos. Eso se llama courier, que existe en sí un contrato de transporte. ¿Qué elementos entonces conlleva el contrato de transporte? Apunte. Son elementos del contrato de transporte. Personales. En el caso de contrato de transporte de personas, es el porteador y el pasajero. Seguido. El porteador es la persona individual o jurídica. ¿Fíjense? El porteador es la persona individual o jurídica que conduce al pasajero de un lugar a otro. B. Reales. Es el valor o precio del transporte. Y C. Formal, que es el contrato en sí. O en el contrato de personas. Lo representa el ticket. Pongámoslo así como ticket para entender esto. Aparte, conlleva la responsabilidad en el contrato de transporte de personas del equipaje. En el contrato de transporte conlleva también la responsabilidad del transporte del equipaje. Y en el contrato de cosas de la mercadería. Aparte. Conlleva el contrato de transporte
una salida de las personas o de la mercancía. Y de una de llegada y entrega de las mercaderías. Sujetándose en todo caso el porteador al pago de los daños y perjuicios que pueden originarse. Aparte, conlleva este contrato eventualmente el contrato de compra-venta, el del seguro, como de almacenes generales de depósito. Seguido, el transporte puede ser combinado cuando intervienen dos o más porteadores. Intervienen dos o más porteadores. Entre paréntesis, ejemplo, el terrestre con el marítimo, cierran paréntesis. Respondiendo cada uno de ellos dentro del ámbito de su ejecución. Aparte, en el transporte de personas, la responsabilidad del transportador conlleva la del equipaje. En el caso de transporte de costas, la responsabilidad recae sobre el porteador respecto de las mercancías. Seguido. En este contrato inclusive, el porteador
debe emitir, fíjense bien, debe emitir una carta de porte o conocimiento de embarque. Vean que aquí se ve involucrado entonces un título de crédito. El porteador debe emitir una carta de porte o conocimiento de embarque. Veamos entonces el Código de Comercio. Vean el artículo 796. Dice, el porteador asumirá las obligaciones y responsabilidades del transporte, aunque utilice los servicios de terceros. Voy a repetirlo. El porteador asumirá las obligaciones y responsabilidades del transporte, aunque utilice los servicios de terceros. Claudia Lorena, ¿cómo interpretamos esta norma? Buenas tardes, licenciados. Buenas tardes. Licenciado. Yo interpreto que en caso haya algún daño de la responsabilidad, la tiene que asumir el porteador. Sí, Porque, pero ¿cómo lo interpreto este artículo? ¿Cómo debo interpretar este artículo? A ver, Jennifer. Fabiola. Bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero yo creo que aquí podría ser, por ejemplo, que el porteador se llama, por ejemplo, una persona jurídica, pero este contrató a una persona individual para que manejara ese transporte. En dado caso de que haya alguna obligación o responsabilidad, la tiene que asumir la persona jurídica, que será el porteador, no el que Gracias, está. Fabiola. sería como por ejemplo, en el caso de Uber, En el caso de... por ejemplo, usted explicaba lo de las compañías de transporte. Por ejemplo, en Uber, que asume la responsabilidad el que da el servicio, no la empresa como tal. Gracias, Claudia. Gracias, Fabiola. Un ejemplo sería que yo contrato, yo como entidad transportadora, fíjense, yo soy la empresa naviera, pero solamente me voy a encargar del transporte vía marítima. Pero carezco de transporte terrestre. Que este transporte terrestre incluye también los trenes. Miren lo vital que es para el desarrollo de un país el tener líneas ferroviarias. Y entonces contrato a una empresa de trailers, de contenedores para que transporte ese contenedor vía terrestre. Yo lo contraté, es un tercero. Si yo lo contraté, yo no quedo eximido de la responsabilidad, es lo que está diciendo la norma aquí. A menos que se pacte lo contrario, a menos que yo como comprador diga, bueno, contrato el transporte terrestre por separado y el contrato marítimo por separado. Depende del contrato de seguro si es SIP o FAS en la compraventa mercantil. Entonces, sí, se contrató a un tercero para que transportara. La empresa naviera, la empresa transportadora, contrató a una empresa de transporte terrestre, no quedó exime de la responsabilidad. Eso es lo que está interpretándose en la norma. Si yo lo contraté, yo voy a ser responsable. Dice,
el porteador asumirá las obligaciones y responsabilidades del transporte, aunque utilice los servicios de terceros. Quiere decir que ese vendedor, si lo vendió, sí o falso, va a ser responsable del contrato de transporte terrestre y marítimo. Pero ¿qué pasa cuando el transporte es combinado? Véanse el 797. Transporte combinado. Si en un contrato de transporte intervienen 2 o más porteadores, cada uno responderá dentro del ámbito de su respectiva ejecución. Si se pacta un transporte combinado, se expedirá un documento único y los porteadores serán solidariamente responsables de la ejecución del contrato. Veamos la diferencia con el anterior. Yo simplemente lo contraté y soy responsable de un incidente o un accidente que ocurra con el tercero que contraté. Pero aquí viene la diferencia con el modal, así se denomina, transporte modal o combinado. Si yo contraté o pactamos entre el vendedor y el comprador de que se utilizarán diversos medios de transporte, entonces el contrato ya es de transporte, se llama modal. Ahí a la par puede poner modal. Contrato modal, contrato de transporte modal. Entonces aquí sí serán solidariamente responsables los porteadores. O dicen ellos, en el ámbito de su ejecución. Si el transporte de terrestre lo llevó muy bien al buque, ahí terminó su responsabilidad. Dice de su respectiva ejecución. Pero si no hice tal diferencia, se entenderá que es por todo el transporte, toda la ruta que lleve a cabo ese transporte. Entonces aquí hay un contrato de transporte combinado o modal, se conoce en términos internacionales. Entonces aquí dice, si se pacta un transporte combinado, se expedirá un documento único y los porteadores serán solidariamente responsables de la ejecución del contrato. 798. Aunque el transporte combinado se iniciare o concluyere fuera del territorio de la República, los porteadores domiciliados en Guatemala solo responderán en los términos de las leyes guatemaltecas y ante los tribunales de la República. Eso en transporte internacional no se va a dar. Si el transporte es a nivel nacional, se aplican las leyes nacionales. Pero si es ya de carácter internacional, puede ser que el contrato me someta a leyes extranjeras. Por ejemplo, a la barra de Nueva York. La discusión de ese contrato de transporte se llevará a cabo en Nueva York. Ya es a nivel internacional. 799 y los subrayo. Las acciones derivadas del contrato de transporte prescribirán en 6 meses, subrayado, contados a partir del término del viaje o de la fecha en que el pasajero o las cosas porteadas deberían llegar a su destino. 6 meses. Sí, Aquí, doctor, en forma general, creo que es muy importante citar el Código de Derecho Internacional Privado, para quienes ya llevaron ese curso, jóvenes, o lo están llevando, no lo sé, pero si lo están llevando, miren, pregúntenle a su profesor sobre esto, jóvenes, porque es muy importante. Actualmente ya para el año 2025 y por la agilidad que ha tenido el derecho mercantil, jóvenes, en temas de contratos y transportes, es muy importante citar, fíjense, forma general, porque actualmente ya hay otros convenios y tratados internacionales que Guatemala ha ratificado, ¿vieron? En términos de negociaciones internacionales.
Entonces, solo como una referencia, ya mencionó el doctor un documento internacional, yo le cito otro, que es el Código de Bustamante. Y fíjense que en el libro segundo, es decir, desde el artículo 232 de este convenio, tenemos el derecho mercantil internacional. Ahí habla de los comerciantes, pero ya en el artículo, déjeme ver, 259, ya habla del transporte terrestre, miren, habla de los contratos de seguro, habla también del comercio marítimo y el comercio aéreo. Artículo 274, aquí hagan una integración de leyes, jóvenes, como referencia, porque deben saber también cómo está el aspecto internacional, especialmente en contrato de transporte. Ahora bien, si esta legislación, fíjense, es un documento internacional, es comercio, cita comercio marítimo y comercio aéreo, entonces debemos retroceder unos años hablando del derecho marítimo en Guatemala. Fíjense, jóvenes, que anteriormente existió un documento, ese fue en el segundo Código de Comercio. Para quienes estuvieron con nosotros les compartimos una ficha técnica en el cual está una breve historia ahí de los códigos de comercio de Guatemala. En el segundo Código de Comercio, fíjense que estaba contenido en el decreto gubernativo 2496. Este Código de Comercio de esa época, jóvenes, sí contenía un derecho marítimo, fíjense, y estaba establecido ahí cómo se llevaba a cabo el derecho marítimo en Guatemala. Y como el derecho mercantil se ha ido expandiendo, ustedes lo saben bien, pues va a regir ciertos aspectos del derecho internacional. Actualmente, jóvenes, el derecho marítimo en Guatemala sigue vigente, ¿sí? Pero ya no es un derecho estrictamente positivo. ¿A qué me refiero? Si ustedes buscan en los 4 libros que contiene el Código de Comercio, no van a encontrar un título, tampoco van a encontrar un capítulo o un libro que establezca lo relativo al derecho marítimo. ¿Por qué? Porque actualmente el derecho marítimo, jóvenes, se va a regir por tratados y convenios internacionales, ¿sí? Esto es importante que lo vean. Es importante también que lean todo lo referente al derecho marítimo, jóvenes, a su historia aquí en Guatemala. Y es importante también que en el artículo 794 de su Código de Comercio, fíjense que este contrato de transporte es un contrato eminentemente constitucional, no el contrato en sí, voy a aclarar, el contrato en sí no, pero el transporte sí. Veamos el 131 de su constitución política, jóvenes. 131, a ver esa constitución política, que es algo que siempre deben tener a la mano. Para quien no lo tenga pilas ahí por cuestión de tiempo, lo voy a leer. Servicio de transporte comercial. Voy a leer una parte. Por su importancia económica en el desarrollo del país, se reconoce la utilidad pública y por lo tanto gozan de la protección del Estado todos los servicios de transporte comercial y turístico, sean terrestres, marítimos o aéreos, dentro de los cuales quedan comprendidas las naves, vehículos, instalaciones y servicios. Atendiendo a este primer párrafo constitucional, fíjense que aquí nos habla de una importancia económica. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que todos los actos de comercio que realice el Estado de Guatemala no lo hace comerciante, ¿oyeron? El Estado de Guatemala como persona jurídica sí puede celebrar actos de comercio, pero para el desarrollo económico del país. Si ustedes se dan cuenta acá no dice importancia lucrativa. ¿Por qué? Porque el objeto del Estado, entre todos los que debe tener, está el bien colectivo, es decir, el bien común. Como referencia, vámonos por favor al artículo, les digo ahorita, al artículo 5 del Código de Comercio, miren, negocio mixto.
Cuando en un negocio jurídico regido por este código intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo. Ahora, para terminar, y yéndonos al artículo 794 del Código de Comercio, anoten ahí 131 de la Constitución Política, anotan el 232 y 240 del Código de Bustamante. ¿Podría repetir el último artículo, por favor? 240 del Código de Bustamante. Y Gracias. anotan 950 y 986 del Código de Comercio. Gracias, doctor. Gracias por la intervención. Ahora, ya entrando a cada uno de ellos. En el contrato de transporte decíamos que el porteador transporta a pasajeros, pero conlleva el equipaje en sí. Vayamos al territorio nacional. ¿Qué ley, fíjense en derecho administrativo, aplicarían ustedes para indicar que existe un contrato de transporte de personas en nuestro país? ¿Qué entidad gubernamental se ve involucrada en ese tipo de contrato? La gremial de transportes. ¿Quién intervino? Yo, licenciado, Dalila. Dalila. A ver, ¿qué entidad dijo? La gremial de transportes Gremial de transporte. o el transporte de rutas cortas o rutas hacia el interior. Pero estas organizaciones, ¿qué entidad estatal se encarga de su regulación? Disculpe, licenciado, ¿no Adelis. podría ser disculpe. A ver, José Rodolfo, y después La Madeline. municipalidad es, si no estoy mal, es la que autoriza los transportes y, bueno, aquí en la capital no hay privados, pero en los municipios, si uno va a la municipalidad, tiene un taxi, por ejemplo, va a la municipalidad y paga la línea de taxi y ahí lo autorizan, ¿verdad? Ajá. La municipalidad, diría yo. La mun. Una de las instituciones podría ser la municipalidad. Yo no sé por qué esto se... A ver, Madeline. Quizá a nivel internacional el Instituto Guatemalteco de Migración. No, no. Catherine. La Dirección General de Transportes. La Dirección General de Transportes. Y las municipalidades. Entonces, ¿quiénes regulan las rutas de las entidades? La Dirección General de Transporte. Y las municipalidades. Localícenme cuáles son los decretos que regulan la Dirección General de Transportes. ¿Con qué ley se rige? Busquen ahí el decreto 253 del Congreso.
Fíjense pues, entonces, la Dirección General de Transporte, junto con las municipalidades de cada jurisdicción, otorgan las licencias para las rutas a ser utilizadas y regulan las formas de ese transporte urbano o extraurbano dentro de las ciudades o de las cabeceras departamentales o fuera de ellas. La regula. Y aquí tiene que ver entonces el contrato de transporte de personas, que como reitero, involucra también, ahorita Silvana, involucra también el equipaje. Sufre un accidente de tránsito, una ruta extraurbana. ¿Qué pasa o qué ha sucedido con el equipaje? No se habla muchas veces del equipaje. Se habla, por supuesto, de las lesiones ocasionadas, pero es donde entra el contrato de seguro también. Pero en sí, el permiso para el permiso para las rutas de transporte de personas lo otorga la Dirección General de Transporte y las municipalidades. Sí, Silvana. Doctor, el decreto 253 del Congreso de la República es el de la ley de transporte. Si Ajá. quiere le leo el artículo 1. Por favor, lea los considerandos. Considerando que la experiencia ha demostrado que la actual ley de transporte necesita acomodarse en forma práctica a las modalidades tan peculiares y complejas de los servicios de transporte urbano, lo que hace necesario introducirle algunas reformas que faciliten su eficacia de aplicación. Otro considerando que para la mejor organización y funcionamiento de tales servicios debe otorgarse a las municipalidades ciertas facultades de carácter reglamentario a fin de ir acomodando servicios urbanos de transporte a las demandas y exigencias del público. Por tanto, decreta la ley del transporte con las reformas introducidas, queda así, y empiezan los artículos. Así es. Lea el artículo 1. Artículo 1. Todos los servicios públicos de transporte de carga o pasajeros establecidos o que se establezcan para funcionar en el territorio de la República deben llenar las condiciones de seguridad, eficiencia y beneficio que señala esta ley. Para sus efectos se comprende también dentro del territorio de la República y el espacio aéreo y el mar territorial. Así es. El artículo 2. El artículo 2 dice, para el funcionamiento de los servicios de transporte expresados en el artículo anterior se requiere previa autorización y registro por parte del Ministerio de Economía, a excepción de los servicios urbanos y los de tracción animal que quedan sujetos a las disposiciones que más adelante se especifican. Artículo 3, ¿eh? Sí. Para el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2 de la presente ley, se seguirá un expediente en el Ministerio de Economía o en la municipalidad respectiva. Subrayado. Fíjense, Ministerio de Economía y Municipalidad. Ministerio de Economía o municipalidad respectiva, según el caso, sobre los puntos siguientes. A, sobre la conveniencia del servicio y la aplicación correcta de los principios económicos en materia de transporte a fin de evitar competencias ruinosas, duplicación o multiplicación innecesaria de inversiones, eliminación injusta de los pequeños empresarios y cualquier otra circunstancia perjudicial para la economía nacional. B, sobre la imposibilidad de que pueda resultar una absorción o monopolización de hecho de una o varias líneas de transporte por parte de los interesados. C, sobre las condiciones de eficacia y seguridad que pueda ofrecer el servicio principalmente con respecto a la carga y las vidas de pasajeros y tripulantes. Y D, sobre la calidad de los vehículos y demás implementos del servicio u otros datos que consideren necesarios. Y gracias, Silvana. Dejémosla ahí, Silvana.
Leamos, voy a leerles el artículo 6, que es importante de esta ley, de este decreto. Gracias, Silvana. Dice, artículo 6. Los transportes se clasifican de los siguientes grupos: transportes urbanos, transportes extraurbanos y transportes internacionales. Abarca un todo. Entonces, de acuerdo, por si le llegan a preguntar en el privado, respecto al contrato de transporte, tiene que ver el Ministerio de Economía, las municipalidades y la Dirección General de Transportes. Madeline, ¿iba usted a decir algo? Vi que había levantado la mano. ¿No? ¿O alguien más? Bien, entonces en el transporte de personas y de mercancías nos da este decreto, que es ya muy antiguo, las formas de transporte. ¿Cómo debemos de entender el contrato de transporte y las rutas? Entonces, el contrato de transporte tiene que tener rutas definidas. Y para transporte internacional, los permisos internacionales, tal como hacía referencia la profesora respecto a el código de Bustamante. Ahora solamente refirámonos al contrato de transporte de cosas. En este contrato, fíjense que también ya se ve involucrado un sujeto más, que se denomina cargador. El porteador es el que va a transportar las cosas. El cargador es la persona quien solicita los servicios del transportador. Ese cargador podrá ser a la vez el consignatario de las mercancías, o puede ser un tercero. Voy a poner un ejemplo. El porteador es el sujeto que va a trasladar, pero el cargador puede ser un intermediario mío, que él se va a encargar del contrato de transporte, pero va a decir: entréguenle a Ovidio Parra esa mercadería que yo adquirí. Puede ser entonces un tercer sujeto, o a la vez puedo ser yo mismo. Yo pedí el servicio como cargador y a la vez soy el que va a recibir la mercadería, o simplemente un tercero. Pero ¿qué puede ocurrir en el momento en que se esté llevando el contrato de transporte? Puede ser que yo cambie de consignatario. Lean el artículo 809. Nuevo consignatario. Mientras el consignatario no haya solicitado la entrega de las mercaderías, cuando éstas hubieran llegado a su lugar de destino, el cargador podrá designar un nuevo consignatario. Aquí está separando a cargador y consignatario. Si se hubiera expedido carta de porte, no podrá ejercerse la facultad que concede este artículo, sino mediante su devolución y el pago de los gastos que origine la expedición de la nueva. Quiere decir que si se expidió carta de porte o conocimiento de embarque, no puede haber cambio de consignatario. Pero si no se llevó a cabo carta de porte o conocimiento de embarque, yo puedo cambiar el consignatario. Localícenme ahí en la ley en qué momento puedo yo cambiar de consignatario. Un nuevo consignatario sería en el 809. 800, eso es lo que leímos.
Pero durante el transcurso del transporte yo puedo nombrar otro consignatario. ¿Qué les dice su lógica? Yo como cargador puedo, durante el transcurso del transporte, cambiar de consignatario. Diego Estuardo. Sí, Lick. Yo considero que durante el transporte no. Yo puedo cambiarlo. Porque ¿quién es el dueño de la mercadería transportada? ¿Quién es? Yo puedo cambiarlo. No hay ningún problema, por lógica. Si viene en ruta las mercancías, yo puedo cambiar de consignatario. ¿Por qué? Porque soy propietario de las mercaderías que se transportan. Puedo llevarlo a cabo hoy en jóvenes. Puedo llevarlo a cabo, no hay ningún problema en eso. Ahora, ¿qué sucede si esas mercaderías sufren un daño? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué solución le encontraría? Vean el artículo 814. Averías. Las acciones por averías o pérdidas caducarán, sí, dentro de los 10 días siguientes a la entrega de las cosas transportadas, no se presenta al porteador la reclamación correspondiente. Dos ejemplos. Uno, si el barco se está hundiendo, y aquí van con el contrato de seguro, y el capitán decide, para salvar el barco y la demás mercadería, tirar al mar o en el aire las mercancías, ¿tiene responsabilidad? Vean el artículo 817. El porteador será responsable de la pérdida total o parcial de los efectos transportados y de los daños que sufran por avería o retraso, a menos que pruebe que se debieron a vicio propio de la cosa, a su especial naturaleza, a caso fortuito, fuerza mayor o a hecho o instrucciones del cargador o del consignatario. Tales daños se calcularán de acuerdo con el precio que hubieran tenido las cosas en el lugar y tiempo en que debieron ser entregados. Léanlo ustedes de nuevo. Ah, me disculpan, pero me dio alergia. Ahora complementémoslo
con el 820. Se presume la falta de responsabilidad del porteador en caso de pérdida o avería de los efectos transportados, cuando sean debidos a cualquiera de las siguientes causas. 1. Que las cosas se transporten con la conformidad del remitente dada por escrito en vehículos descubiertos siempre que, por la naturaleza de aquella, debieran haberse transportado en vehículos cerrados o cubiertos. 3. En caso de transporte de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas y otros artículos de naturaleza peligrosa. 3. Si las cosas se transportan bajo el cuidado de las personas puestas por el remitente con tal propósito. Fíjense pues. ¿Esto a qué nos llama en primer lugar? A que en el contrato de transporte, mejor si las cosas están aseguradas. ¿Por qué? Porque puede ser que el capitán tenga que tirar las cosas fuera del buque. Eso se llama echazón en el derecho de seguros. Y él no asuma ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque está cubierto por un seguro. Pero siempre y cuando, dice la ley, que se pruebe que se debieron a un vicio propio de la cosa, a su especial naturaleza, o a caso fortuito, fuerza mayor, o a hecho o instrucciones del cargador o consignatario. En situaciones de peligro, eso se llama el derecho de echazón. No asume ninguna responsabilidad. Por eso es importante que en el contrato de transporte conlleve el contrato de seguro, para que éste no tenga responsabilidad. Ahora, ¿en qué casos no tendrá necesidad de ese seguro el transportador? Si yo lo transporté con mi propio riesgo. Si dije, no, que el vehículo que transporte no sea cerrado, sea un camión abierto, se exoneró al porteador. Cuando el porteador le dijo, no, esto tiene que ir cubierto. Y él dice, no. Él se quitó de la responsabilidad. En caso de transporte de explosivos, ¿verdad? Tiene que llevar un seguro, pero si no lo pone, si no lo contrata, ya es responsabilidad de eso. Aún más, si yo, fíjense esto, di una declaración defectuosa, mentí en el contrato de transporte. Vean el 819. Declaración defectuosa, el epígrafe. Si el remitente entregara para el transporte efectos que causen un flete superior al que corresponde a la mercadería declarada, el porteador solo responde el valor de los efectos declarados del que se deducirá el 10%. Yo le mentí. Le dije que lo que iba a transportar tenía un valor de 100,000 quetzales, cuando no era cierto. Tal vez el valor de lo que se iba a trasladar era de 50,000 quetzales. Solamente tengo derecho a cobrar el 10%. Dice, además, en caso de que el remitente hubiera declarado efectos de valor superior a los que realmente embarcados, el porteador solo responderá el valor de estos con deducción de un 10%. Quiere decir que si declaro más, veo peligro. Si declaro menos, también veo peligro. Es una declaración defectuosa que provocará ¿qué efecto? La deducción. Localicen en sus aparatos electrónicos que es una merma. M-E-R-M-A. Merma. A ver, Fabiola. Sí, yo busqué y merma puede significar pérdida, menoscabo, detrimento, quebranto, perjuicio o decremento. ¿Perjuicio? ¿Decremento de qué?
Yo tengo otra definición, Sí, doctor. Daniela. Pérdida o disminución de existencias en el contexto empresarial, ya sea en cantidad o valor, debido a diversos factores como robos, daños, errores en el conteo, caducidad de productos, entre otros. Gracias, Dalila. A ver, Madeline y después Daniel. Una merma es la pérdida natural o inevitable, ya sea de cantidad, peso o volumen de una mercancía durante su manipulación, transporte, almacenamiento o transformación. Gracias, Madeline. Daniel. Ahora está. 900. Lea el 951. Muy bien, Daniel. Vamos a explicar eso. A ese artículo, el artículo que mencionó Daniel es el 910 y 951, lo agregan el artículo 853 del Código de Comercio. 823. Fíjense, dice, mermas. El porteador no responderá por pérdidas o mermas naturales. Voy a repetirlo. El porteador no responderá por pérdidas o mermas naturales. ¿Qué cosas vamos a transportar? Mercaderías perecederas y mercaderías no perecederas. Entonces, el contrato de seguro aquí es vital. Pero aquí en el contrato de transporte está diciendo, no responderá por mermas naturales. Deja por fuera el caso fortuito, etcétera. Aquí se descompusieron por causas naturales. Mas, sin embargo, el seguro debe de darse. Aquí le está diciendo nada más al contrato de seguro, al contrato de transporte. Usted si transporta tomates, no tiene responsabilidad. Pero ustedes, como cargadores, ¿qué deben de hacer? O propietarios de las mercaderías, ¿qué deben de hacer? Asegurarlos. Ejemplo, ustedes son dueños de empresas que trasladan hacia el Oriente Medio brócoli. Y el brócoli requiere de un tiempo establecido y de un cuidado establecido. Pero ¿qué sucede si al barco hay un cierre del canal de Panamá? 1. 2. Hay tal tormentas que hacen que se desvíe hacia otros puertos para salvar las mercaderías. Y el brócoli tiene una vida, estoy pensando nada más, de 15 días. Debe ir en cuartos refrigerados o en, o en contenedores especiales. ¿Y si se arruina? Y cuando llegan al puerto árabe, le dice, o el cardamomo, ¿verdad? Que es tan importante para ellos, para su café o para los perfumes. Y se descompuso. Y se debió a causas naturales de un fenómeno. Tormentas. Tuvo que desviarse. O asuntos o hechos eminentemente
de responsabilidad civil, cerró el canal de Panamá. O debido a la guerra en Oriente Medio le prohibieron el paso por el canal de Suez. Lo mejor es, ¿qué? Asegurarlos. Pero si solamente celebraron el contrato de transporte sin seguro, el transportista no tiene que ver nada en la merma natural. Porque como escuchamos de las definiciones que dieron ellos, los compañeros, la merma no solamente se va a referir a aspectos naturales, sino también a causas eminentemente personales del hombre, guerra. Entonces tenemos que asegurarlos y estar seguro de ese contrato de transporte, porque de lo contrario, el porteador no asume ningún riesgo, a menos que lo hayan asegurado. Aún así, en ese 953 está indicando que la aseguradora puede hacerse atrás, pero debemos estar seguros de que ese contrato de transporte se cumpla, sea de carga de mercaderías o de transporte de personas. ¿Alguna pregunta, compañeros? Bien. Yo los dejo también porque está fuerte esta cosa que me dijo. Les deseo buena tarde y les agradecemos su presencia virtual. Que pasen una buena tarde y nos vemos el día jueves. Hasta luego. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.